Ore conmigo en esta mañana y démosle que sea el Señor, mi hermana, el que nos hable en esta mañana. Papito precioso, te damos gracias una vez más, Señor, por la multiforme de tus misericordias y de tus bondades, Padre. Gracias, Señor, por hacer este día tan hermoso para nosotros, Padre. Por hacer este día, Señor, tan hermoso para este puñado de tus hijas, Señor. Gracias. Yo estoy muy agradecida contigo, Señor, por lo que tú haces, por lo que tú estás haciendo y por lo que tú seguirás haciendo, Señor, acá con nosotros, en nuestra casa, papá. Lo que tú seguirás, Padre, haciendo con nuestros hijos, con nuestro esposo, Padre. Gracias, papito precioso. Señor, bendecimos tu nombre y en esta mañana, Señor, te suplicamos que tu palabra, Señor, sea, Padre, bajo tu voluntad, Señor, que hables tú, Señor, en el nombre de Jesús, papá, que tu palabra llegue, Señor, a lo más profundo del corazón y puedas, Señor, dar frutos, Padre, al 100%, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, papá. Gracias, Señor. En esta mañana, mi hermana, yo le quiero hablar de un tema y el Señor ya me lo había dado hace varios días. Y la verdad, mi hermana, que es un tema así como que a veces no lo queremos hacer, mi hermana. Pero dice, el tema es la reconciliación familiar. Y yo quiero que usted me acompañe ahí en su Biblia en Josué 24:15. Y mire lo que dijo Josué. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviráis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo, dijo Josué, diga usted, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos al Dios de dioses y Rey de reyes y Señor de señores. ¿Sabe, mi hermana? Esta es una tarea que tenemos nosotras como mujeres, mi hermana, de ir conquistando el corazón de nuestro esposo, para las que tenemos esposo, ir conquistando el corazón de nuestro esposo, el esposo que quizás no quiere nada con el Señor, el esposo que quizás se ha alejado del Señor, mi hermana. Nosotros somos, mi hermana, quien debemos de conquistar con nuestro testimonio el corazón de nuestro esposo, porque si nuestro esposo mira que quizás en la iglesia, mi hermana, somos una y adoramos y todo lo hacemos bien bonito, pero en nuestra casa, ¿verdad? Llega el esposo y ¿vas a comer vos? Tal vez el esposo llega cansado, mi hermana, y ni siquiera, mira, te traigo tus sandalias, va, o a ver, ponete cómodo. No, hermanas, de nosotros depende que ellos también alcancen la restauración o la salvación, igual que nuestros hijos, va. Nuestros hijos, si nos miran bien bonitas aquí en la iglesia, pero en la casa, apurate vos, patojo, vos no servís para nada, mira, sos un... No, hermanas. Vieran, hermanas, que yo les sabe por qué les digo eso, porque yo era así, hermana. Yo era así. Yo llegaba de la iglesia y la gran, ¿por qué no han hecho? Miren que no sé. Y empezaba, hermano. Qué fea era yo, hermano. Pero mire, mi hermana, el Señor, cuando nosotros dejamos que el Señor vaya haciendo, mi hermana, un cambio verdadero en nosotros ya no gritamos en la casa. Nosotros lo que hacemos cuando viene una dificultad, mi hermana, el tema es la reconciliación familiar. Entonces, mi hermana, cuando nosotros venimos y hay una dificultad entre el esposo, ¿verdad? O los hijos, no, ya no vamos a ir, mi hermana, a decir, sí, que vos tenés la culpa, que no sé qué, que vos me ofendiste y que
En vez de apagar el fuego, lo encendemos más, mi hermano. Y no, nosotras debemos ser mujeres inteligentes, mujeres sabias, mujeres virtuosas, como lo vimos ayer. Llegar a alcanzar, mi hermana, esa estatura donde nosotros podamos decir, aunque aquel me ha ofendido, ¿va? Yo lo perdono, ¿va? Porque siempre hay dificultades en la familia, mi hermana. Siempre hay alguna cosita que no estamos de acuerdo. Pero nosotros que ya estamos en el Señor, mi hermana, podemos venir y decir, bueno, vení, vamos a platicar. Porque lo mejor, mi hermana, cuando hay una discusión, no es levantar la voz más alta para que me oigan que yo estoy alegando, que yo soy la que mando aquí o yo soy el que mando aquí. No, mi hermano. Lo mejor es callar y cuando se calmen las cosas es venir, mira, platiquemos. Vamos a platicar. ¿Qué es lo que no te parece? Ya exponiéndonos, mi hermana. Entonces, lo que no me parece de ti es esto, ¿verdad? La contraparte, no me parece de ti. Entonces, ponernos de acuerdo, hermana. Ponernos de acuerdo y no llegar, mi hermana, a las ofensas, quizás ofensas duras o quizás, mi hermana, ofensas que pueden lastimar a la otra persona, pueden lastimarle el alma, mi hermana, a la otra persona. Entonces debemos de ser, mi hermana, mujeres inteligentes, sabias, que cuando venga una dificultad, mi hermana, nosotras podamos, como dicen, ¿verdad? Si uno es fuego, que el otro sea agua, ¿verdad? Amén. Entonces, Josué dijo, ¿verdad? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Si ustedes no quieren servir al Señor, le dijo al pueblo, si ustedes no quieren servir al Señor, pues no le sirvan. Pero yo y mi casa. Josué estaba siendo ahí responsable y estaba siendo decidido, mi hermana, decidido de agarrar su casa. Si los demás no querían, bueno, ustedes no quieren, entonces yo agarro mi casa y yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces nosotras, mi hermana, debemos de ser así, mujeres decididas y que así como Josué, mi hermana, nosotros vengamos y podamos decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y dice acá, ¿qué se necesita para traer una reconciliación? ¿Qué es lo que necesitamos para traer una reconciliación cuando las cosas se ponen difíciles en nuestra casa? Y mire, mi hermana, a veces nosotros quizás andamos llevando, mi hermana, por años una dificultad. Quizás, mi hermana, no hemos podido perdonar a algún familiar fuera de nuestra casa. A veces no hemos podido perdonar quizás al abuelo que ya se murió, a la abuela que ya se murió, al tío, a la tía. Quizás, mi hermana, no hemos podido perdonar, mi hermana. A veces en nuestro corazón todavía hay, yo le quiero contar así rapidito. ¿Sabe qué? Mi abuelo, de parte de mi mamá, yo decía, ¿por qué nunca me quiso? Si yo era su nieta, ¿verdad? Nunca me quiso. Cada vez que me miraba me pegaba, pero eran matadas las que me daba. Entonces yo le preguntaba al Señor, ¿por qué nunca me quiso? ¿Va? Y siempre estuvo eso en mi corazón, madre, mi abuelo nunca me quiso, siempre me pegaba, ¿verdad? Bueno, yo era bien traviesa también, ¿va? Pero no era para que me diera esas matadas que me daba, ¿verdad? Pero yo siempre le preguntaba al Señor, no me quiso, y siempre tenía eso en mi corazón, decir que mi abuelo nunca me quiso, porque qué lindo es, mi hermana, llegar. Bueno, yo no tuve la dicha de tener mi abuela, ¿va? Y el papá de mi papá también se quedó solo, los dos se quedaron solos, ¿va? Muy luego, entonces no conocí yo a mis abuelas, pero me imagino yo que ha de ser bonito llegar uno teniendo conocimiento, ¿verdad? En sus sentidos, ya en una edad,
poder llegar y decir, abuelita, abuelito. ¿Sabe por qué digo yo que es bonito? Porque ahora yo lo experimento, mi hermana. Ahora yo tengo nietos y cuando llega mi abuelita, me van a abrazar. Y tengo nietas y mi nietecita de mi hija, la más grandecita, ¿en qué le ayudo, abuelita? Abuelita, venga para acá. Venga, abuelita, siéntese aquí conmigo. Y ahí está atenta. Cuando están ahí en la casa, ¿en qué le ayudo? ¿Y qué puedo hacer? Y qué bonito es, mi hermana, porque yo digo que ellos se han de sentir bien cuando llegan a la casa y poder saber de parte en mis nietos, solo yo soy la única abuela que tienen, ¿va? Y sus dos abuelos, pero ellos se alegran cuando me ven. Entonces yo puedo experimentarlo, aunque no lo experimenté yo, pero puedo tener esa bendición de poder dar yo ese amor a mis nietos, ¿ya? Y es bien bonito, mi hermana. Y dice acá, ¿qué se necesita para la reconciliación? ¿Qué cree usted que se necesita, mi hermana, para obtener una reconciliación? ¿Qué se necesita? Y dice acá, se necesita ir ante el Señor primeramente, va, porque Él es nuestra justicia, mi hermano. Ir ante el Señor primeramente y decirle, papá, quizás si nosotros no hemos ofendido, o si nosotros fuimos, peor aún, mi hermana, si nosotros fuimos la que le dimos una ofensa a nuestra familia, ¿verdad? Venir ante el Señor y decirle, Señor, perdóname, perdóname, va. Estoy aquí, Señor, delante de tu presencia, pidiéndote perdón por esa ofensa que yo le hice, por esa palabra que se me escapó de la boca, por esa actitud que tuve, Señor, ante mis hijos, ante mi esposo, por esa actitud que pude tener ante la hermana de la iglesia aún, hermana. Venir ante el Señor primeramente y que el Señor en su misericordia nos pueda perdonar, hermano. Y si no ofendimos nosotros y a nosotros nos ofendieron, pues igual, mi hermana, venir delante del Señor y decirle, Señor, aquí estoy, perdóname a mí primero, pues yo quiero perdonar a mi hermano, lo perdono, Señor. Y luego ir y decir, aunque uno no haya ofendido, mire, mamita, yo le quiero pedir perdón, perdóneme, va, a la persona que, aunque no ya la hayamos ofendido, pedirle perdón, mi hermana. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros no perdonamos, mi hermana, no solo nos amargamos nosotros, sino tenemos en una cárcel a la otra persona, porque no la soltamos, no le soltamos ese perdón y está ahí, mire, mi hermana, no, es que esta no la voy a perdonar porque ella fue la que me hizo. ¿Acaso yo le hice algo? Pues ella fue la que me dijo esto y esto y esto, y andamos, mire, repitiendo lo que nos hizo. Y andamos repitiendo, mi hermana, esto y eso, y eso al Señor no le agrada, mi hermana. Y cuando nosotros no podemos perdonar a una persona, mi hermana, la tenemos en una cárcel. Tenemos a esa persona en una cárcel. Y nosotros también estamos en una cárcel de amargura. Nosotros nos ponemos en una cárcel de amargura y la otra persona la metemos nosotras en una cárcel de no perdón, mi hermana. Entonces debemos venir ante el Señor primeramente a pedirle perdón nosotros y después, mi hermana, ir y pedir perdón, aunque no hayamos nosotros cometido la falta. Y quiero también que me acompañe mi hermana ahí en Mateo 5:24. Usted ya conoce ese pasaje, pero mire, mi hermana, lo que el Señor nos dice. Dice allí, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Este versículo a veces cuando nos toca ministrar ofrenda lo tomamos, pero en esta mañana, mi hermana, vamos a tomar ese versículo cuando nosotros
no perdonamos y no pedimos perdón, nosotros queremos entrar a la presencia del Señor, mi hermana. Queremos adorarle, queremos venir ante su presencia y decirle: aquí estoy, Señor. Pero no hemos perdonado, mi hermana. No hemos perdonado. Y queremos entrar, queremos que el Señor acepte nuestra ofrenda de adoración. Pero si no hemos pedido perdón, no hemos ido a pedir perdón, mi hermana, entonces, ¿a dónde se está yendo nuestra ofrenda? ¿Será que nuestra ofrenda está subiendo como fruto grato, como ofrenda de olor grato ante la presencia del Señor? ¿O será que se queda, mi hermana, muchas veces en el techo? Quizás a veces no traspasa ni a las nubes, mi hermana. ¿Cómo va a llegar nuestra ofrenda, mi hermana? Va a traspasar y va a llegar de los cielos a los cielos, a los cielos, a donde está el Señor, como fruto fragante delante de la presencia del Señor. Si no hemos perdonado, todavía está eso ahí, mi hermana, en nuestro corazón. Quizás nos peleamos con el esposo o con los hijos. A veces, mi hermana, pasan 2, 3 días y quizás ni nos hablamos con el esposo, pero nosotras nos venimos, mi hermana, a adorar al Señor. ¿A dónde va a ir nuestra ofrenda? ¿A dónde va a subir esa ofrenda? Si no dice la palabra que debemos dar frutos de labios que confiesen su nombre. Pero si no estamos perdonando, mi hermana, ¿a dónde va a llegar esa ofrenda? Por eso dice la palabra, cuando nosotros lleguemos ante el Señor y tengamos, mi hermana, alguna dificultad con alguien, lleguemos y dejemos, dice la palabra, deja ahí tu ofrenda, porque es mejor ir a pedir perdón y perdonar, y después traer tu ofrenda de alabanza, traer tu ofrenda de adoración, traer tu ofrenda quizás monetaria, mi hermana, y Dios la va a aceptar. ¿Por qué? Porque estás viniendo con un corazón sincero. Ya no estás viniendo, ay, Señor, yo quiero entrar, Padre, pero es que cada vez que me acuerdo de lo que me hizo, Señor, me enoja. Y allá estamos, mi hermana, delante de la presencia del Señor. Y yo, mi hermana, por experiencia se lo digo, mi hermana, que uno no puede entrar a la presencia del Señor así. Y ahí está uno, ay, Señor, perdóname a mí, pero no decimos: Señor, ayúdame a perdonar a aquel, ayúdame, Señor, ayúdame para poder irle a pedir perdón. No, mi hermana, solo estamos ahí: perdóname, Señor, perdóname a mí, ten misericordia de mí. Yo se lo digo porque yo lo hacía. Yo quería que mi alabanza, que mi adoración subiera, mi hermana, pero me imagino yo que en el techo se quedaba mi adoración, ni siquiera a las nubes llegaba, mi hermana, no subía. Pero cuando nosotros, mi hermana, aprendemos a perdonar, por muy duro que sea, mi hermana, la ofensa que nos hayan hecho, mi hermana, perdonemos. Eso es lo que necesitamos. Deja ahí tu ofrenda de adoración, tu ofrenda de alabanza, déjala ahí. Lo mejor que tú le puedas traer al Señor, déjalo ahí y ve y reconcíliate, dice la palabra. Reconcíliate, dice, deja ahí tu ofrenda delante del altar. O sea, ya viniste, deja tu ofrenda en el altar, pero ve, busca a tu hermano, a quien le hayas cometido la falta o que él te haya cometido la falta, y anda, dice, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahí es donde el Señor va a recibir nuestra ofrenda, con olor grato, con olor fragante, dulce, mi hermana.
Eso es lo que el Señor está pidiendo de nosotros, mi hermana, que lleguemos, mi hermana, todavía nos falta, pero que lleguemos, mi hermana, a dar ese nivel que el Señor quiere, mi hermana. Bendito sea Dios, mi hermana. Yo le agradezco al Señor porque en su misericordia, mi hermana, Dios me ha estado restaurando y me ha estado cambiando mi corazón. Que cuando me ofenden ahora, mi hermana, digo, no, Señor, perdónala, perdónala. Y perdóname a mí también, Señor. Perdóname a mí también, Señor. Y voy y busco a la persona. Me ha pasado en mi casa, mi hermana. Me ha pasado en mi casa. Aquí bendito sea Dios, no, hermano. Me ha pasado en mi casa, digo, no, vengan, platiquemos. Venga, venga hija, venga hijo, platiquemos. Porque no es bueno que estemos peleando en la casa. ¿Y sabe qué me dijo mi hija una vez? Y mi hijo me dijo, mamá, me dijo, qué feo se siente el ambiente, me dijo. Qué feo se siente el ambiente, me dijo, cuando uno está peleando. Me dijo, sí, le dije, se siente muy feo, le dije. Entonces mejor hablemos, le dije, cuando sea así, hablemos y platiquemos. Es que es mejor platicar, mi hermana. Es mejor platicar. Y no, si aquel me dijo una cosa, yo le digo otra y que voy a soltar de gritos y que los vecinos se den cuenta que estamos peleando. ¿Sabe qué me dijo una vez una persona? Me dijo, ¿usted tiene hijos? Me dijo. Sí, le dije yo, tengo 5 para gloria de Dios, le dije. ¿Y cuántos tiene en su casa? Me dijo. En la casa ahorita están 3, le dije yo, que son solteros. Y dijo, pero yo pensé que usted vivía sola, me dijo. No, le dije yo, ahí estamos con mi esposo y mis 3 hijos. Me dijo, es que no se oye bulla, me dijo. Nada de bulla se oye ahí, me dijo. Como que no viviera nadie ahí en la casa, me dijo. ¿Sabe por qué? Es porque yo no ando. No, mi hermana. Sino que los problemas es mejor arreglarlos. Yo le he dicho a mi esposo, es mejor que arreglemos la situación difícil hablando. Hablando, es que es mejor, hermana. Es mejor hablar. Porque si nosotros luego decimos una palabra y el otro dice otras 3 y yo también digo hasta 10, entonces vamos a lastimar. Y el Señor lo que quiere, mi hermana, es que las familias estén unidas. Eso es lo que el Señor le agrada a mi hermana, cuando las familias están unidas. Y quiero también, dice acá, el término reconciliación viene del latín y quiere decir reconciliarse. Y el significado es recuperar, restablecimiento de la amistad, acción y efecto de volver a unirse, perdón entre ambas partes. ¿Ya? Eso quiere decir reconciliación. Y también quiero, mi hermana, que usted me acompañe ahí a Romanos 5:10. Romanos 5:10. Porque siendo enemigos, dice la palabra, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Si el Señor, mi hermana, vino y dice la palabra que nos reconcilió a través de la muerte de su Hijo. Mire, mi hermana, yo me pongo a pensar que yo digo que si Dios fuera como nosotros, de verdad, Él no nos hubiera perdonado y hubiera mandado una destrucción a todo el mundo y no estuviéramos nosotros. No, ni siquiera hubiéramos existido, mi hermano. Pero Él dice que se despojó de lo más preciado que tenía, que fue su Hijo, hermano. Y el Hijo obediente vino y tomó cuerpo
así como nosotros. Y pagó precio, mi hermana, precio de sangre por su vida y por la mía, por sus generaciones y por mis generaciones. Hubo un precio que se pagó, mi hermana. Si Él, siendo Dios, mi hermanas, nos reconcilió a través de la sangre de su único Hijo, ¿cómo nosotros no vamos a poder perdonar, mi hermana? Si nosotros recibimos ese perdón, mi hermana. Y yo le hablo así porque le hablo de mí, mi hermana. Mire, a mí Dios me perdonó y me sacó de donde usted no tiene idea. De lo más vil y lo menospreciado. Ahí me sacó el Señor, mi hermana. Donde yo no valía nada. Nadie daba ni siquiera 5 centavos, ni 1 centavo por mí, mi hermana. Pero mire el Señor tan lindo. Y yo cada etapa de mi vida, mi hermana, cada etapa que la voy viviendo con el Señor, yo le agradezco. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo me recuerdo, mi hermana, cómo era yo y de dónde me sacó el Señor, y le digo al Señor, mira, Señor, lo que has hecho de mí. Y le agradezco al Señor, mi hermana. Le agradezco al Señor. Porque mire cómo estoy ahora, mi hermana. Puedo ponerme una mi falda, una mi blusita bien limpita, bonita. Y ser una mujer, mi hermana, que el Señor ha honrado. Ser una mujer ahora, mi hermana, que el Señor ha honrado. Y le ha permitido, mi hermana, vivir muchas cosas en su presencia. Eso no es como para quedarse, mi hermana, callado y no decirle, Señor, gracias por lo que tú has hecho conmigo. Me reconciliaste a través de la sangre de tu Hijo amado, Señor. ¿Y por qué nosotros no podemos perdonar, mi hermana? ¿Por qué nosotros no podemos ir a pedir perdón? Si acaso nosotros, mi hermana, valemos más que Dios, valemos más que Cristo. No, mi hermana. Si Él por su amor y su misericordia nos cambió, nos lavó, nos limpió, nos restauró y nos perdonó, mi hermana, ese gran pecado que traíamos nosotras, mi hermana, ese gran pecado que pudimos haber hecho, que por maldición, mi hermana, nosotros ya no valíamos nada. Pero mire, mi hermana, cómo el Señor nos puede perdonar y nos reconcilia a través de la sangre de su Hijo. Y nosotros con una ofensa, ya no le hablo a esa, ya no, porque me ofendió. Una vez me dijo mi hermana, yo no puedo perdonar, me dijo, aquel que me ofende, me dijo mi hermana, dice, aquel que me ofende, que no se metan conmigo, me dijo, porque aquel que me ofende, me dijo, nunca más lo vuelvo a mirar. Y bueno, el Señor ya la cambió, mi hermana, no se preocupe que ya cambió el Señor a mi hermana y la está restaurando, mi hermana. Pero dije yo ese día, ¿verdad? Pero lo dijo así, mire, mi hermana, con una seguridad. A mí que nadie se meta conmigo, me dijo, porque yo, me dijo, el que me ofende, me dijo, el que me hace una, me dijo, jamás lo vuelvo a mirar y jamás le vuelvo a hablar, me dijo. Y sí, era cierto, hermana. Entonces yo digo, ¿por qué nosotros tenemos esta alma que no puede perdonar, mi hermana? Pidámosle al Señor, mi hermana, que ponga en nosotros, mi hermana, un espíritu de perdón, para que nosotros podamos perdonar cuando nos ofenden y podamos ir a pedir perdón. Romanos 5, ya lo leímos, ¿verdad, hermana? Nosotros éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios, mi hermana. Y estábamos fuera de su reino. Estábamos destituidos.
Si Dios, mi hermana, hubiera sido como nosotros, hubiera dicho, ay no, todo este montón de humanos, ¿va? ¿Para qué los voy a salvar ahí? Que se queden ya destituidos, ya están destituidos de mi gloria, ¿para qué los quiero aquí? Pero mire, mi hermana, Dios no es así. Dios es Dios de oportunidades y Él es misericordioso y nos da oportunidad, mi hermana, a través de la sangre de su Hijo. Él nos dio la oportunidad, mi hermana. Él fue el buen samaritano, mi hermana, que nos vio ahí tirados. Pasaron muchos, mi hermana, y nos miraron. Ay, este va. Pero vino Jesucristo, mi hermana, y como el buen samaritano, se condolió en su corazón y dijo, no, este no vale nada, pero yo lo voy a restaurar, yo lo voy a levantar, yo voy a hacer de esta mujer un vaso bueno, voy a hacer con esta mujer, la voy a moldear, porque yo soy el alfarero, dijo el Señor. Y nos perdona, nos limpia, nos cuida, nos restaura. Y por esa razón, mi hermana, es que usted y yo estamos en esta mañana aquí. Porque estamos, mi hermana, en un proceso de restauración, un proceso, mi hermana, que el Señor nos lleva a cada una. Y cada vez, mi hermana, que el Señor nos quita una cosa, subimos un escalón. Cada vez que hay una dificultad y la sabemos manejar, el Señor nos sube. Bueno, pasaste esta prueba, te subo pues un escalón. Y yo sé que usted ha tenido experiencias así con el Señor, mi hermana. Entonces fuimos reconciliados, mi hermana. Dice, nosotros éramos enemigos de Dios y por su sangre preciosa ahora podemos ser llamados hijos de Dios, por ese sacrificio tan grande que quizás nosotros ya como cristianos podamos tener alguna cosa todavía, mi hermana, alguna cosa que nos esté molestando. Quizás no solo en nuestra casa podamos recibir o podamos nosotros hacer una ofensa, sino que hay cosas, mi hermana, que le decía al principio, quizás mi hermana con su abuelita que quizás ya se murió, o con su abuelito que quizás ya se murió, o con una su tía, mi hermana, o con un primo que quizás, a ver, ya ni lo vio o no lo ha visto. Puede estar algo ahí, mi hermana, en nosotros, en nuestro corazón. Y que podamos, mi hermana, nosotros venir delante del Señor y poder entregarle eso, mi hermana, ante el altar del Señor. Pero que también podamos ir, mi hermana, y poder, si hay que pedir oportunidad, mi hermana, que el Señor nos dé oportunidad, quizás un familiar que no hemos visto, pero que ha venido esa como rencilla desde nuestros padres y así nosotros seguimos, mi hermana, llevando esa rencilla. Quizá nuestra tatarabuela o nuestro tatarabuelo se pelearon, mi hermana, con esta familia y seguimos nosotros, mi hermana. Yo conozco familias así, mi hermana. Conozco familias así que quizás no sé de cuántas generaciones, pero vienen cargando, mire, esa rencilla y siguen y siguen. Y quizás eso le están trasladando a sus hijos, mi hermana, que sigan con esa rencilla familiar. No, mi hermana. Su palabra nos habla, mi hermana. Y si nosotros aún tenemos algo que no hemos podido dejar, que quizás viene por generaciones, que nosotros quizás estamos jalando, mi hermana, como cadenas de maldición, esas rencillas, mi hermana, pueda el Señor, mi hermana, quitarlas a través de su palabra, con su poder, mi hermana, destruir, mi hermana, cortar todo lazo de maldición, de rencilla, mi hermana. Si mire, mi hermana, yo digo, si a mi mamá le hicieron, o tal vez a mis tatarabuelos le hicieron, como dice, ¿qué me importa a mí? ¿Qué, mi hermana? Si yo soy otra persona,
Yo ya estoy en Dios y le puedo enseñar a mis hijos a que aprendan a perdonar y a pedir perdón. Y mis hijos van a enseñar, mi hermana, a mis nietos y los hijos de mis hijos, mi hermana, a mis generaciones, a ser mejor que nuestros padres. Porque quizás nuestros padres nos enseñaron: no vayas son de tu tía, no vayas porque mira esto y esto y esto y esto, y mira y tu abuelo. No. Muchas veces andamos cargando, mi hermana, rencilla que a nosotros, no, mi hermana, no nos conviene andar cargando con esas cosas. Si lo hicieron, pues que el Señor los perdone, y yo perdono, Señor, y yo sigo adelante viendo el blanco que es Cristo. Amén. El tiempo es apremiante, mi hermana. El tiempo es apremiante. ¿Y sabe qué espera el Señor, mi hermana? Que las familias sean reconciliadas. Que las familias, mi hermana, verdaderamente se amen. Que las familias, mi hermana, vengan a una reconciliación verdadera. Y yo le decía al Señor, cuando estaba escribiendo este tema, el tiempo es apremiante, me decía el Señor. El tiempo es apremiante. Y solo está esperando el Señor, mi hermana, que las familias, porque Él, mi hermana, ama a las familias. Por eso las constituyó, mi hermana. El Señor constituyó las familias porque le ama, mi hermana, a las familias. El Señor ama mucho a las familias. Porque si no, no dijera: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Para qué? ¿Para qué iba a decir el Señor eso? Si no era para hacer una familia, que el hombre se fuera de su casa y se casara con su mujer, mi hermana. ¿Y qué iba a salir de ahí? Una familia. El Señor ama mucho a las familias, mi hermana. Por eso es que el enemigo, mi hermana, está también interesado en destruir en este tiempo, mi hermana. El enemigo, mire, trabaja de una y otra manera para destruir los hogares. Al enemigo, mi hermana, no le interesan las familias, pero a Dios sí. A Dios sí le interesan. Y el Señor ama a las familias, mi hermana. Ama a esos hogares, mi hermana. Por eso es que dice, me dijo el Señor en eso que yo estaba escribiendo, me dijo: el tiempo es apremiante, me dijo. Ay, que yo, Padre celestial. Y solo espera el Señor, mi hermana, que las familias se reconcilien para Él poder venir. Para que su venida, mi hermana, su venida es apremiante, mi hermana. Pero Él solo está esperando, mi hermana. Porque imagínense, yo les decía a las hermanas ayer, que si, imagínense que yo esté buscando y yo esté aquí todos los días y venga a la iglesia y haga un montón de cosas aquí en la iglesia y ya saben que yo vengo y todo, mi hermana. Pero mi familia, ¿será que la estoy reconciliando yo con Dios? ¿Será, mi hermana, que estoy cuidando mi viña? Mire, nosotros podemos hacer cosas lindas. Aquí en la casa del Señor podemos hacer tantas cosas lindas para el Señor. Pero el Señor lo que necesita, mi hermana, es que nuestra casa también sea salva. Que nuestra familia sea salva. Y si usted por algún motivo, mi hermana, dejó de hablarle quizás entre la familia, mi hermana, adentro de la casa, a los hijos, al esposo, quizás han tenido dificultades con el esposo o con los hijos, o quizás más aún, mi hermana, si quizás, mi hermana, dejamos de ver algún familiar, mi hermana, y nosotros podamos estar cargando con esas cosas ahí. ¿Y por qué no decirle al Señor: ayúdame, Señor, dame el momento, dame el tiempo para poder visitar a ese mi familiar
y poder irle a pedir perdón, aunque él me haya ofendido. Sabe, mi hermana, en la familia de mi mamá hubo mucha discordia, y mucha discordia. Ya no tengo tíos, pero tengo familia de mis tías, y yo no llegué a la casa de una mi prima, pero yo no fui a decirle: mira vos, que tu mamá le hizo esto a mi mamá, que vos también. No, hermanas, yo me recuerdo de todo lo que pasó, pero yo llegué con mi prima y le dije: ¿qué tal? Dios te bendiga, gusto de verte. Y me pasó a su casa, y yo no fui a pelear, mi hermana, porque digo yo, si ya pasó, ya pasó, va. Por eso dice el Señor, y cita aquella palabra que dice: háganse como niños, va, porque los niños están peleando al ratito y ya están jugando, va. Así debemos de ser nosotros, mi hermana, porque al Señor lo que le interesa, mi hermana, es reconciliar las familias, que las familias estén unidas, mi hermana, porque aunque usted odie a su primo, tiene su sangre. Aunque usted no quiera a su abuelita o su tío, tiene su sangre. Y entonces, mi hermana, nosotros debemos de ser embajadores. Vamos a ver un versículo de la Biblia que habla de eso. Y también quiero hablarle aquí en el griego 26:44. Dice que la palabra es katayás, y su significado del 25:96 es cambiar mutuamente, componer una diferencia, y quiere decir reconciliación también, mi hermana. Entonces acompáñeme ahí, mi hermana, en 2 de Corintios 5:19. Dice así la palabra del Señor: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta sus pecados. Mire, mi hermana, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nosotros como cristianos, mi hermana, no podemos seguir siendo como los del mundo. Nosotros ya a estas alturas Dios tuvo que haber hecho algo en nuestro corazón. Y yo no puedo ser como las personas del mundo. Más bien, yo tengo que ser luz para que las personas del mundo miren que realmente el Señor me cambió y que ya no soy la misma de antes. Que si me salía algún vecino a decir cuántas cosas, yo venía y yo también, y véngase pues, sí, a ver. No, hermanas, sino que ellos miren para que también alcancen la salvación y para que también sus familias sean restauradas, mi hermano. Por eso dice acá que Él, papá, nos encarga o nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Como hijas ahora, mi hermana, nosotros tenemos, digámoslo así, como el deber de ir y apaciguar las cosas cuando hay una dificultad en nuestra casa, o con los vecinos se puede dar también, mi hermana, en el trabajo se puede dar, ¿verdad? Yo tenía una señora que era mi jefa, mi hermana. Esa señora me sacaba las canas verdes, mi hermana, pero era bien fastidiosa. Y sabe, mi hermana, yo no pude tener la capacidad de poder contenerme. No me pude contener, mi hermana. ¿Y sabe qué hice? Un día estaba ella sola en el aula. Nosotros limpiábamos, mi hermana, el colegio donde yo trabajaba, y no me pude contener.
No pude tener esa capacidad, mi hermana, porque todavía había, mi hermana, ley en mis miembros de dar, mi hermana. Y esta vez, mi hermana, yo la agarré. Solita estaba en el salón y la fui a agarrar, mi hermana. Pero cuando yo ya reaccioné, pero ya muy tarde. Y le dije, Señor, perdóname, le dije, perdóname. Pero es que esto es tremendo, mi hermana, cuando no tenemos la capacidad de sujetar el alma. Por eso le decía que nosotros no podemos, mi hermana, venir y si nos ofenden nosotros dar más, sino que pidámosle al Señor, mi hermana, que cuando vengan esas situaciones, mire, el Señor me ha cambiado a mí de una manera sorprendente, mi hermana, de una manera sorprendente el Señor. Por eso yo vivo agradecida con Él, mi hermana. Yo le agradezco, mi hermana, que ha cambiado este carácter tan feo que yo tenía. Tenía un carácter muy feo, mi hermana, que solo con que se me quedaran viendo yo ya iba, mi hermana. Solo con que me miraran. Eso es feo, mi hermana. Feo tener un carácter así, que solo con que me miraran yo decía, ¿y qué pues? ¿Y vos qué? Mi hermana. Por eso le hablo, mi hermana, en esta mañana, que le pidamos al Señor, mi hermana, que cuando haya una situación controle nuestra alma y que el Espíritu, mi hermana, controle nuestra alma para que los miembros puedan ser controlados, mi hermana. Porque esa vez yo no me pude resistir, mi hermana, y me fui en contra de la señora. ¿Y qué pasó? Me despidieron, ¿verdad, hermana? Me despidieron. Pero aprendí también, mi hermana, que no debo ser violenta. Aprendí que no debo ser violenta. ¿Y qué iba a hacer, mi hermana? Yo sin trabajo. Pero ahí el Señor me estaba enseñando, mi hermana, que tenía que yo ser pacificadora. Por eso le doy gracias al Señor, mi hermana, en lo que el Señor me ha dado y me ha hecho ahora, mi hermana. Y dice acá que Él nos ha dado la palabra de reconciliación. Y la palabra clave, mi hermana, en una reconciliación es el perdón. Esa es la palabra clave. Por eso le decía que llevamos cosas, mi hermana, a veces que nada que ver con nosotros, pero ahí la andamos jalando. Como mi abuelo le hizo aquello y mi abuela y el otro le hizo a mi papá y le hizo a mi mamá. Yo también jalo. Y ahí andamos, miren, hermana, sí, que es a tu prima, que es no sé qué, que no sé qué. Y ahí andamos jalando esa cadena de problemas, de pleitos, que nosotros nada que ver con nosotros, mi hermana, pero nosotros la seguimos jalando. No, mi hermana. Ya es tiempo, mi hermana, que se corte toda cadena de problemas, mi hermana. Ya es tiempo, mi hermana, que venga el Señor con su espada, mi hermana, a soltar toda cadena, mi hermana, de maldición, de problemas entre las familias, mi hermana. Porque el Señor, mi hermana, lo que desea en su corazón es ver familias restauradas. Al Señor no le interesa ver que están peleando. El Señor lo que le interesa, mi hermana, es ver familias restauradas, que vayan y se pidan perdón, que vayan, mi hermana, y estén en comunión, en presencia del Señor, porque el tiempo es apremiante, mi hermana. El tiempo es apremiante y ya no hay más tiempo para estar peleando. ¿Sabe qué deberíamos de hacer, mi hermana? Es estar en constante comunión con el Señor. Porque los tiempos, si este año lo vimos difícil, bueno, los hijos de Dios vimos que el mundo estaba difícil, mi hermana, y que en su misericordia podemos estar bien nosotros hoy. Para el mundo no viene nada bueno, mi hermana. Por eso le decía que el tiempo es apremiante,
Porque dice en un verso: cuando tú mires estas cosas, que irgamos nuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. Y dice acá en 2 de Corintios 20, 2 de Corintios 5:20: así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Mire, mi hermana, y aquí, mi hermana, quiero cerrar con esto, con este versículo. Yo, mi hermana, dice aquí la palabra: así que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esa es la palabra que el Señor trae, mi hermana, para nuestra vida en esta mañana. Que nos reconciliemos primero con Dios y que después vayamos, mi hermana, a buscar a esas personas que quizás por año, mi hermana, hemos estado jalando una cadena. Mire, mi hermana, una cadena de problemas, de pleitos entre familias, y que en nuestra casa, mi hermana, verdaderamente se mire la presencia del Señor. Que en nuestra casa verdaderamente se mire, mi hermana, que hemos cambiado nosotros, mi hermana. Que el Señor nos ha cambiado, mi hermana, para que los que nos rodean cercanamente, nuestro esposo, nuestros hijos, puedan ver, mi hermana, que vale mucho la pena estar en el reino de Dios. Y si nosotros queremos, mi hermana, que nuestra familia sea salva, ¿qué tenemos que hacer? Ser reconciliadoras, mi hermana. No meter cizaña por aquí ni por allá, sino que debemos de venir y hacer que las partes se reconcilien, mi hermana. Porque entonces los de nuestra casa van a ver que verdaderamente el Señor está en nuestro corazón. Y no van a decir: ay, no, sí, para hacer como vos, que mira que allá sos una cosa y aquí sos otra cosa en tu casa, mejor no voy a la iglesia. Mucha gente dice así, mi hermana. Pero ¿por qué será que dicen así, mi hermana? ¿Por qué será que mucha gente dice así? ¿No será que nosotros a veces como cristianos hemos tenido la culpa, mi hermana, de que mucha gente se exprese así? Decir: ay, no, para ir a la iglesia, para ir, no, para decir así como vos, no, nada. Mira vos cómo sos, allá en la iglesia aplaudís y cantás y todo, y aquí en tu casa las palabrotas que decís, ¿va? Mira las maldiciones que le tirás a tus hijos, ¿va? O mira los vecinos, ya te conocen porque sos aquí, sos allá, ¿va? Te encuentran en la esquina ahí hablando cosas que no convienen. Pero es tiempo, mi hermana, de que nosotros nos levantemos, que esta casa se levante, mi hermana, con mujeres que son pacificadoras, con mujeres, mi hermana, que son reconciliadoras, que atraen a la reconciliación a su casa, y que son reconciliadoras con los vecinos, que son reconciliadoras, mi hermana, con sus familiares, sus tíos, sus abuelos, sus primos, mi hermana. Pidámosle al Señor, mi hermana, que nos dé la oportunidad de poder estar delante de esa persona que quizás por años no la hemos visto, pero que ahí la cargamos, mi hermana, como que si a nosotros nos hubieran hecho ofensa. Quizás se la hicieron a saber a quién de nuestros abuelos, ¿va? Y nosotros ahí la cargamos, mi hermana. Y cada vez que nos hablan de eso: ay, sí, es que la... No, mi hermana, pidámosle al Señor, mi hermana, en esta mañana, que Él sea, mi hermana, el que nos quite toda raíz en nuestra alma de no pedir perdón. Porque le dije al principio, cuando nosotros no perdonamos, tenemos en una cárcel al que no podemos perdonar. Y es tiempo, mi hermana, que nos levantemos como mujeres cristianas, como mujeres, mi hermana, sabias, como mujeres virtuosas, mi hermana, como dice su palabra,
¿Para qué, mi hermana? Para que cuando nosotros, mi hermana, para que cuando Dios nos vea, diga: perlas preciosas son ante mi presencia. Perlas hermosas son las que yo tengo en la congregación Sol de Justicia. De eso es lo que el Señor se agrada, mi hermana. Y yo le invito en esta mañana, mi hermana, a que tomemos, no sé, un tiempo de reflexión, mi hermana, que quizás hemos venido cargando cosas que ya no las debemos de cargar, mi hermana. Y a veces andamos, mi hermana, así o así, porque cargamos cosas que no nos interesan a nosotras, mi hermana. Y hoy te dice el Señor: deja todo eso ante el altar del Señor y ve y pide perdón y perdona lo que no has podido perdonar, para que venga la reconciliación entre tú y el Padre y entre tú y tu familia. Aquellos que quizás no has visto por años, pero que los cargas aquí diciendo: ay, no. Y cada vez que hablan de él o de ella te cae mal. No, es tiempo ya de perdonar y de quitar todas esas cosas, mi hermana, porque el tiempo es apremiante y Cristo viene pronto, mi hermana. Cristo viene pronto. Y si nosotros estamos peleando, si nosotros tenemos todavía cosas, mi hermana, en nuestra alma, mi hermana, que no hemos podido dejar y no hemos podido perdonar, yo no creo que nos vayamos a ir, mi hermana. Pero si nosotros pedimos al Señor, mi hermana, quitar todo eso de nuestro corazón y que Él pueda perdonarnos y reconciliarnos con Él, mi hermana, primeramente, y que venga la reconciliación familiar, mi hermana, seguramente el día indicado, cuando el Señor venga, seguramente nos vamos, mi hermana, con el Señor. Yo me quiero ir con Él, mi hermana. Yo me quiero ir con Él. Pero no quiero irme solo yo, mi hermana, sino quiero que mi casa se vaya conmigo, como dijo Josué. Mire, mi hermana, yo admiro a este varón, porque pocos varones son determinados, mi hermana. Pero este hombre dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y que cuando el Señor, mi hermana, que el Señor ponga eso en nuestro corazón, hay que pedirle al Señor, mi hermana, rogarle al Señor, mi hermana, que haga una limpieza, un car wash, mire, profundo en nuestra alma y en nuestro corazón, para que cuando Él venga y nos lleve y entremos a su reino, mi hermana, nos puede decir: mi sierva, en lo poco me fuiste fiel y fuiste determinada que tú y tu casa me servirían. He aquí, entra a mi reino. Y mire, mi hermana, yo me imagino, porque yo no me quiero ir solo yo, mi hermana. Yo le ruego al Señor que entre en mi casa también. Y yo me veo con mi esposo a la par y mis hijos, unos a la derecha y unos a la izquierda, entrando al reino de Dios, me dijo mi hermana. Así me imagino yo. Y eso es lo que el Señor desea, mi hermana, que las familias entren a su reino. El enemigo vino para matar, destruir y destruir hogares, mi hermana. Vino para robarte la bendición de poder perdonar. El enemigo vino para destruir tu casa, tu hogar, tu matrimonio. Pero hay un restaurador, hay un libertador, hay un sanador y hay un salvador, mi hermana, que puede salvar, que puede sanar, que puede restaurar, que puede levantar a tu familia.
que puede hacer una restauración, mi hermana, como nunca lo imaginaste, en tus hijos, en tu esposo. Quizás, mi hermana, tú ves ahorita que tu esposo no quiere nada con Dios, que tú le hablas y tu esposo, no, ya no quiero ir. Y quizás tú dices, ay Señor, pero este hombre no quiere nada, y te postras y lloras, pero no dejes de clamar. No dejes de pedirle al Señor que en su momento y en su tiempo Él va a obrar en el corazón de tu esposo, va a obrar en el corazón de tus hijos, y esos hijos que no han querido nada van a venir ante la presencia del Señor y van a decir, aquí estoy, papá. Y entonces tú podrás decir, mi casa y yo serviremos a Jehová. Porque hay una promesa, mi hermana, hay una promesa para tu casa, 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 para tu casa y para mi casa, mi hermana. Y hay una promesa para ti, tú que me estás viendo, hay una promesa del Altísimo que te dice, tú y tu casa me servirán, dice Jehová de los ejércitos. Familias reconciliadas, familias en el reino de Dios. Eso es lo que quiere papá. Familias que le amen, que le sirvan. ¿Sabe, mi hermana? Yo estoy contenta porque en el proceso puedo ver a mi hija, que ella está acá. Están terminando de pasar un proceso fuerte, mi hermana, fuertísimo. Pero sabe, mi hermana, yo le dije ayer a ella, me dijo, nos vamos a ir, me dijo, vamos a ir allá a la casa. Y yo le dije, que el Señor los ayude a tomar la mejor decisión. Y le dije, pero si ustedes, le dije, a pesar de esto no entienden, le dije, es porque no quieren nada. Porque el Señor, le dije, los está llamándole. Y porque hay una promesa, mi hija, le dije, para ustedes, le dije, pero tienen que entender que se tienen que plantar y se tienen que desarrollar y tienen que dejar que el Señor los restaure. Yo quiero que mi casa entre, mi hermana. Yo quiero llegar a decir, como dijo Josué, yo en mi casa. Y yo se lo digo a papá, aunque mis hijos no estén acá, yo sé que ellos buscan al Señor, pero aunque no estén acá conmigo, yo le digo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque hay una promesa para mi casa, mi hermana. Y yo sé que para tu casa hay una promesa para tu descendencia. Porque si el Señor, mi hermana, decidió verte a ti y verme a mí, y perdonarte a ti y perdonarme a mí, juntamente con ese perdón vino la promesa para toda nuestra descendencia, mi hermana. Solo debemos de agarrarla, mi hermana, y creer que esa promesa se va a dar, aunque tú no lo mires ahorita, pero se va a dar. Dice la palabra del Señor, no te he dicho que si creyeres, le dijo Jesús a Marta, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Y yo te digo en esta mañana a ti, dice papá, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios en tu esposo. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios en tus hijos. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios en la familia que te rodea. Verás la gloria de Dios, mi hermana. Verás la gloria de Dios. Porque tus descendientes no son huérfanos. Tus descendientes tienen un Padre eterno, mi hermana. Porque si te amó a ti, ama tu casa también.
Familias reconciliadas es lo que el Señor necesita y quiere en este tiempo, mi hermana. Cuando yo miro, mi hermana, que entra una familia a la casa, mi hermana, a este lugar, sabe, mi corazón se alegra, mi hermana. Se alegra ver, mi hermana, que vienen los niñitos, los jovencitos, gente grande, como familia, mi hermana, a buscar restauración en este lugar. Mi corazón se alegra. Porque yo sé, mi hermana, que la promesa que un día Dios me dio es la de cumplir, y la de cumplir para cada una de nosotras. Así que en esta mañana, mi hermana, yo quiero pedirte que tú te pongas sobre tus pies. Y si quieres pasar al frente, mi hermana, yo te invito a que tú pases al frente. Si hay algo, mi hermana, que tú no has podido perdonar, ya es tiempo que lo dejes. Si tú no has sido, mi hermana, por una u otra razón, no has podido pedir perdón, deja, mi hermana, ahí tu ofrenda en el altar y ve a tu casa, ve a tu familia y pide perdón. Y perdona, mi hermana, porque el tiempo, mi hermana, ya no está para que lo estemos perdiendo en rencillas, en enojos, en pleitos, mi hermana. El tiempo ya no está para estar peleando. El tiempo está, mi hermana, para buscar del Señor, para acercarnos, mi hermana, a Él, para estar más cerca de Él. El tiempo es apremiante, mi hermana, y Dios nos habla a nosotras en esta mañana que como mujeres de esta casa, mi hermana, seamos edificadoras de nuestra casa y no destructoras, mi hermana. Dios nos está hablando, mi hermana, para que nosotros con nuestras manos podamos ser, mi hermana, diligentes. Podamos ser verdaderamente, mi hermana, esas mujeres virtuosas que el Señor describe en su palabra, mi hermana. Que somos diligentes para construir, para llevar nuestra casa, mi hermana. Nosotras como mujeres, mi hermana, tenemos en nuestras manos el poder edificar o el poder destruir nuestra casa, mi hermana. Y el Señor, mi hermana, en esta mañana nos está hablando, mi hermana. Si hay algo que tú no has podido dejar, mi hermana, si hay algo que está en lo profundo de tu corazón, en tu alma, mi hermana, que no has podido perdonar, perdona. Perdona, mi hermana, porque el Señor te ha perdonado a ti. Perdona porque el Señor te ha reconciliado con Él a través de la sangre de su Hijo amado. Ha traído esta reconciliación para nosotros que no éramos nada, que no estábamos, que no éramos de su pueblo, y hoy nos ha hecho de su pueblo, mi hermana. Dice su palabra, mi hermana, que estábamos destituidos de la gloria de Dios, y Él vino, mi hermana, a pagar con precio de sangre, mi hermana, para poder reconciliarnos con Él. ¿Y por qué nosotros no podemos perdonar, mi hermana, aquel que nos ofende, aquel que nos hizo daño? ¿Por qué nosotros no podemos perdonar? Y quizás lo estamos llevando por años, mi hermana, el no perdonar a esa persona. O quizás, mi hermana, hubo un abuelo que te hizo daño. Quizás hubo una abuela que te hizo daño, un tío, mi hermana, que te pudo haber hecho daño. O quizás, mi hermana, tu mamá te ofendió, te lastimó, te hizo algo, mi hermana, que lastimó profundamente tu alma. Pero es tiempo de perdonar, mi hermana. Es tiempo de perdonar y poder pedir perdón. Si ya no están en vida, mi hermana, si quizás la persona que tú no puedes perdonar ya no vive,
Perdónala. Perdónala, porque es ahí donde tu bendición va a venir. Porque a través del perdón podemos alcanzar nosotros misericordia del Señor y poder ser perdonados también. Yo te pido perdón, papá. Te pido perdón, Señor. Te pido perdón, papá. Y yo quiero ir, Padre, que tú me des la oportunidad, Señor, de poder ir a mi familia, Padre, de parte de mi madre, Señor, para poder ir a pedirles perdón y poder perdonarlos, papá. Yo te pido que me des esa oportunidad, Señor. Que quizás, Padre, aunque mis tíos ya no vivan, Señor, poder ir, Padre, y reconciliarme con mis primos, Señor, por favor, Padre. Te pido que me des esa oportunidad, Señor. Oh, papito precioso, tú nos hablas a tiempo, Señor. Y este es tu tiempo, Padre, donde tú, Señor, necesitas que las familias se reconcilien, Señor. Porque tu venida está cerca, Padre. Y tú necesitas, Señor, que las familias se reconcilien para que venga, Señor, tu reino a nosotros, Padre. Y podamos entrar, Señor, en tu gloria y amarte y adorarte por toda una eternidad, Señor. Padre, aquí estamos nosotras, Señor, necesitadas de que tú nos puedas perdonar primeramente a nosotras, Padre. Y que nosotras podamos perdonar, Señor, toda ofensa, por muy grave que haya sido, Señor. Por muy grave lo que nos haya pasado o tocado vivir, Señor. Te pedimos perdón, Padre, y perdonamos, Señor, aquel que nos ofendió, aquel que nos hizo daño, aquel quizás, Señor, que nos dañó nuestro ser interior y nuestro ser físico, Padre. Lo perdonamos, papá. Lo perdonamos, Señor. Yo perdono, Padre. Yo perdono, Señor. Yo perdono, papá. Gracias, Padre precioso, por tu palabra. Gracias por hablarnos a tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque esto es lo que tú habías querido, Señor. Porque esto es lo que tu corazón desea, Señor. Ver familias que te aman. Ver familias unidas, Señor. Ver familias unidas buscando tu rostro, papá. Y que como nosotros, Padre, como tu siervo Josué, podamos decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Oh, precioso Dios, es tu presencia, papá, en medio de nosotros, Padre. Es tu presencia, Señor. Perdónanos, papá, perdónanos. Perdóname a mí, Señor. Perdóname a mí, papito precioso. Perdóname a mí, Señor. Perdóname. Perdóname, papá. Perdóname. Te pido perdón, papá. Te pido perdón, papito. Perdona, Señor. Perdona toda ofensa, Padre. Que quizás mi padre o mi mamá o mi papá, Señor, pudieron ofender, Padre. Te pido perdón por ellos, papá. Te pido perdón por ellos, Padre. Por favor, Señor. Oh, papito precioso. Gracias, papá. Gracias por estar aquí en medio de nosotras. Gracias, Señor, porque tu palabra, Padre, llega a tiempo, Señor. Eso es lo que tu corazón desea, Señor. Ver esposos y esposas que verdaderamente se amen, hijos que verdaderamente amen a sus padres, que respeten a sus padres, Señor. Ver familias reconciliadas, Padre, contigo. Eso es lo que tú deseas, Señor, en tu corazón. Precioso y amado Dios, sea tu nombre bendito, Señor. Sea tu nombre bendito, Padre. Sea tu nombre bendito, Hijo. Sea tu nombre bendito, Espíritu Santo de Dios, que estás con nosotros en este lugar. Ayúdanos, papá. Ayúdanos a poner por obra tu palabra. Y tú, Señor, yo sé que tú pondrás el tiempo para que cada una de nosotras, Señor, pueda, Señor, ir y pedir perdón, Padre, a las personas, Señor,
que hemos ofendido o que nos han ofendido, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, permite, oh Dios, que tu palabra fructifique en nuestra vida, Señor. Que tu palabra, Señor, fructifique y dé frutos al 100%, Señor. Precioso y amado Dios, que seamos hacedoras de tu palabra, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que tu palabra, mi Dios, que no regresa vacía, dé frutos al 100%, papá, en cada una de nosotras, de las que estamos aquí y de los que nos están viendo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, papá. Gracias, papito Padre. En esta mañana recibe el honor, Señor, recibe toda la gloria, Padre. Para ti, oh Dios, es toda la gloria y toda la honra, Señor, en esta mañana, papá. Bendito y amado Dios, te agradecemos por tu palabra, Señor, por hablarnos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, papá.